Hoy vamos a analizar a fondo una fuente que describe una herramienta de inversión en Estados Unidos como un secreto legal para crear riqueza libre de impuestos. El autor le presenta como uno de los vehículos más potentes que existen, sobre todo para la comunidad latina, y que aún así parece que es de los menos aprovechados. Y es un planteamiento bastante audaz. Es importante aclarar de entrada que la fuente es la experiencia personal, la investigación de un creador de contenido. No es el consejo de un asesor financiero certificado. Claro. Sin embargo, el concepto que explora es fascinante. La idea de que la verdadera magia para generar patrimonio a largo plazo no está, digamos, en qué acción o fondo eliges, Ajá. sino en el tipo de cuenta donde pones a trabajar ese dinero. Una cuenta que, según él, blinda tus ganancias del IRS. De por vida. Justamente, hoy nos sumergimos en la cuenta Roth IRA. La misión es desmenuzar qué es, cómo funciona, según este análisis, y por qué se la describe con un lenguaje tan potente. El autor promete explicarlo como para una persona de primaria, así que, nuestro reto es mantener esa claridad, pero sin perder la sustancia. Claro, para quienes ya están un poco más metidos en este mundo. Exacto. Y además quiero que exploremos esa idea que plantea, o sea, ¿por qué podría ser una herramienta transformadora en particular para nuestra comunidad? Bien, vamos a desglosar esto. El punto de partida es una afirmación que suena, la verdad, casi demasiado buena para ser verdad. Crecimiento y retiros de dinero totalmente libres de impuestos. Para ilustrarlo, el autor usa un ejemplo que es muy claro. Es un ejemplo que realmente ayuda a aterrizar el concepto. A ver, imagina que inviertes $10,000. Con los años, con la magia del mercado, esa inversión crece hasta valer $100,000. Ok. En una cuenta de inversión tradicional, si decides vender para disfrutar de tu dinero, tendrías una ganancia de $90,000. La diferencia, claro. Exacto. Sobre esa ganancia tendrías que pagar impuestos. Dependiendo de tu nivel de ingresos, del estado donde vivas, podrías estar dándole al gobierno un 15, un 20 o hasta más de un 25% de esos 90,000. Que es un dineral. Estamos hablando de miles y miles de dólares que se van solo en impuestos. Pero aquí es donde entra la Roth IRA. Y lo cambia todo. Exactamente. En una cuenta Roth IRA, bajo las condiciones correctas que ya vamos a detallar, esos $90,000 de ganancias son 100% tuyos. Cero impuestos al momento del retiro. Cero. Ni un centavo para el IRS sobre todo ese crecimiento. La diferencia no es pequeña, es brutal. O sea que no solo te ahorras impuestos en el futuro, sino que te liberas de la incertidumbre. Nadie sabe si las tasas de impuestos van a subir en 20 o 30 años. Nadie. Pero con esta cuenta, según el argumento, ese futuro problema desaparece por completo para estas ganancias. Lo has captado a la perfección. Y para evitar confusiones, el autor es muy insistente en una distinción clave. Una Roth IRA no es una inversión en sí misma. Cierto. Es una cuenta, un contenedor, por así decirlo, con superpoderes fiscales. Dentro de ese contenedor es donde tú colocas tus inversiones, ya sean acciones, fondos indexados, ETFs. Me gusta esa analogía del contenedor. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo funciona este mecanismo para obtener ese beneficio fiscal tan grande? Si lo metes en esta cuenta especial, lo inviertes y lo dejas crecer, no volveremos a tocarlo nunca más. Y ya está. Y ya está. Así, cuando llegas a la edad de jubilación, a los 59 años y medio, tanto tu capital original como todas las décadas de ganancias se pueden retirar sin pagar un solo dólar más. Completamente legal. Por eso el autor la considera una prioridad casi absoluta. Hace una analogía curiosa. Dice que si tu plan financiero fuera una casa, el presupuesto y el fondo de emergencia son los cimientos. Ajá. Pero la Roth IRA es como ponerle un piso de mármol de lujo. No es lo primero que haces, pero es lo que le da un valor increíble y duradero a la estructura. Entendido, es un contenedor con un blindaje fiscal impresionante. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? En la letra pequeña. Totalmente. Hablemos de las reglas del juego que la fuente detalla para el año 2026, porque ahí es donde la gente suele tropezar o pensar que no califica. Correcto, y conocer estas reglas es crucial. Primero, los límites de aportación, o sea, cuánto dinero se puede meter en la cuenta cada año.
para 2026, según los datos que presenta, verificados en el sitio del IRS. Sí. Las personas menores de 50 años pueden aportar hasta $7,500 al año. Que se traduce en unos $625 al mes más o menos. Eso es. Y para los que están más cerca de la jubilación, hay una ventaja. Así es. Para quienes tienen 50 años o más, el límite sube a $8,600 anuales. A ese monto extra se le conoce como la Catch-up Contribution. La contribución para ponerse al día. Exacto. La lógica es dar una oportunidad a quienes empezaron a ahorrar más tarde para que puedan acelerar un poco el paso en la recta final. Ahora, una de las barreras mentales más grandes son los límites de ingreso. Mucha gente escucha Roth IRA y automáticamente piensa, uy, yo gano demasiado para eso. ¿Qué dice la fuente sobre los límites para 2026? Es un punto fundamental. Para poder aportar directamente, una persona soltera debe tener un ingreso bruto ajustado modificado por debajo de los $168,000 al año. 168,000. Y para un matrimonio que declara impuestos en conjunto, ese límite es de $250,000. Y aquí es donde muchos profesionales, especialmente en ciudades caras, Claro. podrían quedar fuera. Pero el autor menciona de pasada una alternativa, aunque no profundiza mucho en ella. Exacto. Menciona la Backdoor Roth IRA, y es vital no pasarla por alto. El autor la omite para mantener la simpleza, pero es un mecanismo totalmente legal, permitido por el IRS, que en la práctica elimina esos límites de ingreso. ¿Cómo funciona eso? Consiste en aportar dinero a una cuenta IRA tradicional sin importar tu ingreso y luego casi inmediatamente convertir ese dinero a una Roth IRA. Es una formalidad de un par de clics que permite a personas con ingresos altos acceder a los mismos beneficios. Es la puerta trasera que la ley deja abierta. Eso es un dato clave porque desmonta el mito de que es solo para ciertos niveles de ingreso. Ahora, hablemos de sacar el dinero. Suena genial, pero parece tener un candado. ¿Qué pasa si necesito el dinero antes? Claro. La fuente debe mencionar alguna restricción, porque si no, sería demasiado bueno para ser verdad. Por supuesto que las hay, y entenderlas es la clave de todo. Hay 2 reglas de oro para poder retirar las ganancias sin pagar un centavo de impuestos ni penalidades. Ok. La primera es la famosa regla de los 5 años. La cuenta debe haber estado abierta por lo menos 5 años. Y la segunda es la regla de la edad. Debes tener 59 años y medio o más. Paciencia y planificación entonces. Pero aquí el autor hace una aclaración que creo que le cambia la perspectiva a cualquiera. Es el detalle más liberador y menos conocido de la Roth IRA. Una cosa son las ganancias, el dinero que tu dinero generó, y otra muy distinta son tus contribuciones. El dinero que yo puse. El dinero que tú sacaste de tu bolsillo y depositaste. Tus contribuciones originales las puedes retirar en cualquier momento, a cualquier edad, por cualquier motivo y sin pagar impuestos ni penalidades. Ya pagaste impuestos sobre ese dinero una vez, así que es tuyo. A ver si entendí bien. Si aporto $7,500 este año y en 2 años tengo una emergencia y necesito exactamente esos $7,500 de vuelta, puedo sacarlos sin problema. Sin ningún problema. Lo único que está, digamos, blindado y sujeto a las reglas de edad y tiempo son las ganancias. Esto le quita el miedo a encerrar el dinero para siempre, que creo que es una barrera mental enorme para mucha gente. Claro. Y alguien nos escucha y dice, listo, me convencieron, quiero empezar, ¿cuáles son los pasos? La fuente es muy directa. La primera pregunta es, ¿dónde abro una de estas cuentas? Mira, el autor recomienda varias de las grandes plataformas, o brokers, y les da un perfil para orientar la elección. Menciona a Fidelity y Charles Schwab como opciones robustas, tradicionales, con excelente servicio al cliente. Las de toda la vida. Las de toda la vida. Para quienes buscan una experiencia más moderna, más centrada en el diseño, sugiere Robinhood, y para los puristas de la inversión pasiva y los fondos indexados, recomienda Vanguard. Pero el mensaje central que transmite no es tanto sobre cuál plataforma es marginalmente mejor, sino sobre la urgencia de actuar. Totalmente. Su argumento es que la gente pasa semanas decidiendo el broker perfecto. Y en ese tiempo pierde lo más valioso, tiempo en el mercado. Claro. El costo de la inacción es mucho mayor que la diferencia entre una plataforma u otra. Su consejo es simple. Elige una, la que sea, y abre la cuenta. Hoy,
Cada día que pasa es crecimiento compuesto que jamás se recupera. De acuerdo. Se abre la cuenta, se transfiere el dinero y ya está, ¿no? El autor insiste en que este es el error más común y costoso que cometen los principiantes. Un error crítico. Explica que depositar el dinero es solo el primer paso. Si el dinero se queda ahí como efectivo, no está haciendo nada. Está perdiendo valor. De hecho, está perdiendo valor cada día por la inflación. El dinero debe ser invertido. La cuenta es el vehículo, la cáscara protectora, pero tú tienes que comprar los activos que van a crecer dentro de ella. Y aquí es donde a muchos les da parálisis por análisis. El universo de opciones es abrumador. ¿Qué recomienda el autor para alguien que no sabe por dónde empezar? Propone 3 caminos muy sencillos para evitar esa parálisis. Pensemos en alguien como Ana, una profesional de 28 años. ¿Ok? Opción 1. La opción piloto automático. Un Target Date Fund. Ana simplemente elige un fondo con el año aproximado de su jubilación, por ejemplo, Target Date 2060. Ese fondo se encarga de todo. Se ajusta solo. Se ajusta solo, se rebalancea, se vuelve más conservador con el tiempo. Es la opción más fácil. Bien. Opción 2. La clásica y potente. Invertir todo en un ETF que siga al S&P 500, como el VIO o el EVV. Con una sola compra, Ana se vuelve dueña de una pequeña parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es la estrategia que el autor parece preferir. Por su simplicidad y su historial, me imagino. Exacto. Y la tercera es la de máxima diversificación. Un ETF del mercado total, como BTI, en lugar de solo 500 empresas. Este fondo invierte en, prácticamente todas las acciones de la bolsa estadounidense. Miles de ellas. El mensaje es claro. No hay que ser un genio de Wall Street. La clave es elegir una estrategia simple y probada y, lo más importante, poner el dinero a trabajar lo antes posible. Y hablando de estrategia, el autor es muy enfático en que la Roth IRA no es para jugar a la bolsa. No es para hacer day trading ni para intentar adivinar los movimientos del mercado. Absolutamente. Si conectamos esto con el panorama general, la filosofía que se promueve es la del crecimiento a muy largo plazo. Se trata de sembrar un árbol, no de apostar en una carrera. Me gusta esa imagen. La idea es dejar que el dinero trabaje durante décadas. Ahí es donde ocurre lo que el autor llama la verdadera magia del interés compuesto, cuando tus ganancias empiezan a generar sus propias ganancias de forma exponencial. Usemos a nuestra amiga Ana otra vez. Si a sus 28 años empieza a aportar $500 al mes y obtiene un rendimiento promedio del 8% anual, Ok. para cuando tenga 60, habrá invertido $192,000 de su bolsillo, pero su cuenta podría valer más de $1 millón. ¡Wow! La diferencia, más de $800,000, es pura ganancia. Y en una Roth IRA, todo ese crecimiento sería suyo, libre de impuestos. Esos números son los que realmente ilustran el poder del tiempo. Y para que esa magia ocurra, se necesitan ciertos ingredientes. El autor lo resume en 3. Disciplina, para seguir aportando mes a mes, llueva o truene. Siempre. Tiempo, para dejar que el mercado y el interés compuesto hagan su trabajo. Y constancia, o como él dice, estómago, para no desviarse del plan. De hecho, estructura todo esto en un plan de acción muy concreto que llama el método Rancel, que es su apellido. Es casi un manifiesto de simplicidad. Sí, lo desglosa en 5 pasos como una guía antipánico. Primero, abrir la cuenta. Ya lo discutimos, la acción primordial. Listo. Segundo, automatizar. Activar aportes automáticos desde la cuenta de cheques. Así sean $100, $200, lo que se pueda. La automatización elimina la necesidad de fuerza de voluntad. Cierto. Tercero, invertir simple. Elegir uno de los fondos sencillos que mencionamos y no complicarse la vida. Cuarto, no tocarlo. Este es el más difícil. Este es el más difícil emocionalmente. La regla es no vender por pánico cuando el mercado cae. De hecho, sus aportes automáticos estarán comprando más barato en esos momentos. Es una ventaja, si se ve así. Y quinto, dejarlo crecer, que es la consecuencia de seguir los 4 pasos anteriores. Confiar en el proceso a largo plazo. Es una estrategia de configurar y olvidar, en esencia. A ver, la fuente dice que es así de simple, pero suena casi demasiado fácil.
¿No hay un riesgo en esa pasividad? ¿Qué pasa si el fondo elegido tiene un mal desempeño durante una década? Es una pregunta muy válida. El riesgo siempre existe. Sin embargo, la filosofía detrás de esta estrategia pasiva, que está respaldada por décadas de datos, es que intentar ganarle al mercado activamente, ¿Comprando y vendiendo? comprando, vendiendo, cambiando de estrategia, es para la gran mayoría de las personas una receta para el desastre. El riesgo de tomar malas decisiones emocionales suele ser mayor que el riesgo de que todo el mercado estadounidense o mundial tenga un mal desempeño durante 30 o 40 años. Un escenario, pues, históricamente improbable. Bien, para recapitular, la Roth IRA, según el análisis que hemos revisado, funciona como un contenedor fiscalmente blindado. Ajá. Permite que las inversiones crezcan durante décadas y, lo más importante, que tanto el capital como las ganancias se retiren libres de impuestos en la jubilación. Aunque hay reglas, el proceso para empezar es accesible y existen mecanismos como la Backdoor Roth para quienes tienen ingresos más altos. Exacto. Y creo que es importante volver al punto inicial. El autor lo enmarca como una herramienta especialmente poderosa para la comunidad latina. Y tiene sentido. ¿Sí? Para quienes quizás no tienen acceso a planes de pensión o 401(k) robustos, o para quienes son la primera generación construyendo patrimonio en este país, una herramienta que maximiza cada dólar de ganancia y lo protege del fisco a largo plazo no es solo una buena idea. Es más que eso. Es una estrategia de movilidad económica y de creación de riqueza generacional. Totalmente de acuerdo. El mensaje final de la fuente va más allá de la herramienta en sí. Se presenta como una filosofía de tomar el control del futuro financiero. Cierra con una frase que me parece que resume muy bien todo. ¿Cuál es? La educación financiera te cambia la vida, pero la acción es la que cambia tu futuro. Me encanta. Y eso nos deja con un pensamiento final para reflexionar. La fuente aboga de manera muy convincente por una estrategia radicalmente pasiva y sencilla. Elige un fondo simple y no lo toques por décadas. Así es. Esto nos plantea una pregunta interesante. En un vehículo tan potente, donde cada dólar de crecimiento extra es un dólar libre de impuestos, existe un punto en el que una gestión un poco más sofisticada, quizá diversificando con un pequeño porcentaje en otros sectores o activos, podría superar materialmente a la estrategia ultra simple. O, por el contrario, la introducción de esa complejidad abre una caja de Pandora de riesgos y errores emocionales que, al final, anulan cualquier beneficio potencial sobre el simple y poderoso acto de no hacer nada.